Vale, pues ahora sí, empezamos. Muchas gracias a todos los asistentes. Es de agradecer que estén con nosotros un webinar más en directo. Y hoy les vamos a explicar algo parecido a lo que explicamos un webinar anterior, que es el hecho de parametrizar el cálculo y modelos BIM, pero desde un enfoque diferente y con algunas novedades importantes. Entonces, lo que vamos a explicar hoy, vamos a mostrarlos en las diapositivas. Como siempre, ustedes ya están más que acostumbrados a utilizar el panel de estas presentaciones, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren hacer alguna pregunta, ya sabéis que tenéis un panel a la derecha donde pueden formular las preguntas y al final pues dejaremos un espacio para ir resolviéndolas. Luego yo soy Albert Jiménez, el director del departamento. Voy a hacer una mini presentación de 5, 6, 7 minutos para establecer los puntos importantes, pero luego va a ser mi compañero Manuel Amicone, que es experto ingeniero y en programación visual, que nos va a dar un repaso a todos los temas que queremos ver con ejemplos. Aquí es donde les quería enseñar que ustedes pueden utilizar el configurador, el asistente para hacer las preguntas y al final vamos a dejar un tiempo para respuestas. ¿Y qué veremos en este webinar? Pues bueno, una introducción muy rápida. ¿Cuál es la problemática actual que encontramos en los modelos BIM y en el cálculo de estructuras? ¿Cómo podemos aplicar el concepto de parametrización? Y luego, pues, dos puntos clave, que es un servicio que tenemos ahora en Construsoft que ayudamos a los clientes a parametrizar, muy interesante, y también, pues, nuestro curso online, que lo hemos ido mejorando con todos los partners que les iremos explicando, ¿no? Nosotros somos una empresa, casi todo el mundo nos conoce en el tema de la construcción, llevamos 25 años en el mercado y, bueno, pues ya sabéis que nosotros nos dedicamos a distribución de software BIM y de cálculo de estructuras. Y bueno, pues ya desde hace muchos años tenemos programas que pueden modelar la estructura con un nivel de detalle muy alto, muy rápidos y rentables para esto, programas de cálculo, cálculo de conexiones, incluso programas de gestión y fabricación. Entonces, ya hemos visto que el tema del BIM, pues muchas empresas ya lo han incorporado y ahora ya están en un nivel muy avanzado. Casi todo el mundo está ya en lo que llaman el nivel 2, donde muchas de las empresas empiezan ya con un modelo 3D de la estructura, ¿no? Entonces, también hemos visto que los programas BIM han evolucionado mucho y nos permiten modelar modelos 3D de manera muy rápida, con lo cual muchas veces no es necesario empezar con dibujos 2D. Bien, todo esto es fantástico, pero ¿cuál es la problemática que vemos a día de hoy? Pues bueno, que como la gente modela en 3D, lo que hacemos es modelos más reales y a la vez más complicados de modificar. Es decir, cuando tenemos excentricidades, tenemos vigas de inercia variable, colocamos bien los perfiles, ya no lo hacemos de manera esquemática, sino lo hacemos de manera casi real. Entonces las modificaciones son complejas y también pues modificar es complicado y cuando queremos probar muchas soluciones constructivas, pues al final no sabemos cuál es la más óptima, decidimos una y calculamos una estructura para una configuración determinada, pero no probamos 10 o 15 modelos diferentes, ¿no? Pues estos son puntos complejos que estamos viendo a día de hoy, una vez superado el tema del 2D, ya entrando en 3D, y también siguen existiendo geometrías muy complejas que hacer modificaciones en estos modelos pues es muy complicado, incluso utilizando programas 3D, ¿no? Bien, pues una solución al problema es poder parametrizar de una manera visual, sin la necesidad de ser programadores. Nosotros pues podemos parametrizar estructuras, que es lo que vamos a explicar hoy, cómo hacerlo, cómo os podemos ayudar y cómo os podemos enseñar a hacer todo esto. Para estructuras repetitivas, estructuras muy complejas, poder utilizar unas herramientas súper útiles para poder calcular rápidamente y generar modelos BIM. ¿Qué es la programación visual? Pues bueno, es una interface que nos permite modelar la estructura, como están viendo, con unas cajitas y siempre vinculado a los valores iniciales. Entonces, podemos rápidamente cambiar alturas, modulación, diagonales. Esto es la manera muy moderna de modelizar estructuras para que sean paramétricas, siempre vinculadas a los datos iniciales. Entonces, aquí voy a explicar un tema importante porque gracias a la parametrización de estructuras podemos ayudarnos en tres aspectos muy importantes. El primero de todo, que es que podemos generar modelos BIM con todo detalle paramétricos. Es decir, podemos modificar una superficie curva simplemente con un slider que llamamos o con unos valores de entrada. Entonces, programas como Tecla, Revit pueden trabajar sobre estos programadores visuales
y podemos hacer nuestros propios algoritmos para ir muy rápido en modificar todo esto. También lo que veremos es cómo utilizarlo para el cálculo de estructuras y probar muchas soluciones constructivas y quedarnos con la más óptima. Y lo que vamos a ver el día de hoy es algo muy importante que no explicamos en webinars anteriores, que es que podemos utilizar también esta programación visual para ubicar estructuras paramétricas en nuestra nube. Es decir, si nosotros somos una empresa que fabricamos estructuras, pues podemos ubicar nuestro pequeño programa en la página web para que nuestros clientes pues, puedan entrar y decidir un poquito cuál de nuestros productos utilizar. Si uno utiliza estructuras repetitivas, estructuras modulares, dejamos a nuestros clientes que visiten nuestra web y ellos generen un poquito el esquema de la estructura para hacernos un pedido. Bueno, pues esto es una manera muy moderna de proceder y lo que nos trae es más ventas y en eso también queremos ayudarles. Si ustedes son fabricantes de estructura, tienen algún producto estructural, pues creemos que esto les puede ayudar y se lo vamos a explicar, ¿eh? Bien, uno de los primeros beneficios es poder generar pequeñas programaciones visuales para generar modelos 3D en tecla, como pueden ver aquí, incluso con un precálculo dentro del programador visual. Esto sería, pues, cómo nos puede ayudar en el cálculo de estructuras, es decir, tenemos una cercha, pero no sabemos la forma más óptima. Pues le damos a un botón y entra en bucle el programita para buscar las infinitas soluciones de cercha y nos va a encontrar la más óptima. Entonces, en función de la ley de esfuerzos, va a encontrar la geometría. Esto es una optimización topológica, que es algo diferente a lo que hacen los programas de cálculo, que con una fija modulación o una estructura diseñada nos da los perfiles óptimos. No, aquí lo que estamos haciendo es la geometría también nos la cambia en función de los esfuerzos y de los perfiles más óptimos. Entonces, esto es muy importante. Y ahora les voy a explicar la gran novedad de este webinar, que es cómo podemos utilizar toda esta inteligencia para ubicarlo en nuestra web, en nuestra nube, incluso que nos ayude a vender, ¿eh? Estos son algunos ejemplos. Esta empresa pues genera estructuras modulares y tiene un botón en su página web que cualquier visitante pues puede generar una estructura modular de las que esta gente fabrica. Bien, perfecto, pues está muy bien porque el usuario puede entrar, el arquitecto puede entrar en esta página web, prediseñar un poquito su estructura y hacer directamente una especie de pedido o con lo cual tener los datos de todo esto en la web al nivel de detalle que nosotros queramos, ¿eh? Nosotros vamos a ubicar en la web aquella parametrización que nos interese de cara al cliente. Pues esto nos ayuda en las ventas y es muy importante, con lo cual hemos abierto un departamento en Construsoft que es una ayuda a la parametrización. Si ustedes ya tienen algunas nociones, podemos nosotros empezar desde cero o ayudarle a ustedes. Somos un equipo que dominamos los temas de cálculo de estructuras, modelos BIM con tecla y la programación visual con Grasshopper y los programas de cálculo que van detrás para ayudarle a ustedes pues, a hacer unas pequeñas subrutinas para lo que quieran, para el uso interno, para mejorar, para generar modelos rápidamente o para hacer lo que os hemos dicho, esa tercera vía que es ubicar en una nube sus estructuras para que sus clientes puedan verificar. Todo esto lo vais a ver con un ejemplo que hemos hecho con una empresa, que es la empresa Star Module. Esta empresa, pues, utilizó nuestros servicios y le hemos ayudado, le hemos ubicado en su página web, que pueden visitar todos, en Star Module, y pueden ver cómo sus estructuras tipo se pueden casi diseñar en la página web y a ellos les llega ya casi un pedido de la estructura, ¿no? Entonces, esto está muy bien, esto se lo vamos a enseñar todo. Y para finalizar, recordarles que tenemos un curso online en Construsoft para explicarles desde cero todas estas tecnologías, cómo funciona Grasshopper, cómo se enlaza con Tecla Estructuras, cómo se enlaza con programas de cálculo, como SAP 2000, como otros programas, con Steel, Diamonds, y a partir de ahí, pues, poder aprender toda esta tecnología. Y este curso lo hemos hecho en colaboración con McNeil y luego también con colaboradores como con Steel, Caramba y Geometry Gym y ShedDiver, que justamente ShedDiver es la aplicación que nos permite ubicar toda esta tecnología en la web y darle ese tercer servicio que es ayudarles a las ventas, ¿eh? Simplemente recordarles que todos los asistentes al webinar pues, pueden tener acceso a un importante descuento a este curso online, que lo tenemos muy trabajado, y también pues, la gente que sea de España ya sabe que tiene la posibilidad de subvencionar este curso. Sin demorarme más, ya le paso la presentación a mi compañero Manuel y les va a explicar en detalle todo esto. Muchas gracias, Albert, por la presentación. Bienvenidos a todos. Bueno, muchas gracias por participar del webinar que estamos desarrollando en el día de hoy.
Vamos a estar hablando sobre ingeniería paramétrica, sobre Optinave y sobre configuradores web. Mi nombre es Manuel Amicone, soy parte del departamento de cálculo de Construsoft. Pueden encontrarme en LinkedIn, suelo publicar sobre estos temas, hacer algunos videos. Y para esta presentación armé una serie de preguntas que nos va a ir llevando por el webinar del día de hoy, aunque al final, bueno, tendremos un tiempo para las preguntas más importantes, que seguro son las que harán ustedes. Vamos a ir llevando un poco qué es la programación visual, por qué utilizamos Grasshopper, qué es Optinave, cómo se utiliza. Bueno, vamos a ir pasando por todos estos temas. Comenzamos entonces por definir qué es la programación visual. Es muy interesante tener en claro esto. La programación tradicional se basa en la definición de algoritmos, que es definir una serie de reglas para que sucedan los procesos. La programación tradicional, como la vemos, tenemos distintos lenguajes, ya sea Python, JavaScript, C Sharp. La dificultad que encontramos nosotros los ingenieros que no somos programadores es un poco en meternos en este mundo, es un poco complicado el empezar y el tener también la capacidad de desarrollar todo aquello que queremos hacer sin ser expertos en la materia. Es por eso que el Visual Scripting, la programación visual, nos parece una muy buena oportunidad para los ingenieros para poder desarrollar modelos complejos por sí solos sin la necesidad de trabajar en conjunto con un programador. Y para eso tenemos distintos software que ofrecen la programación visual hoy en día. Los más conocidos son Grasshopper 3D, Dynamo de la familia de Autodesk y Blender, que es muy utilizado por la gente de multimedia. Nosotros utilizamos Grasshopper y vamos a hablar un poco de por qué utilizamos Grasshopper, por qué nos parece la mejor elección. Grasshopper es un plugin de programación visual que corre dentro del software Rhinoceros. Rhinoceros es un software de modelado 3D de mallas y elementos con muy buenas capacidades. Es muy conocido este software y muy utilizado alrededor del mundo. Quizás no tanto por los ingenieros estructurales, pero bueno, a partir de la inclusión de Grasshopper dentro del software está siendo muy utilizado. Nuestra elección principalmente se basa en la cantidad de plugins disponibles y el tiempo de desarrollo que tiene este programa. Tiene una comunidad muy activa que va desarrollando todo el tiempo plugins. Realmente que podemos encontrar un plugin para casi todo lo que querramos hacer, que facilita mucho la programación. Los principales son Caramba 3D, Shapediver, Geometry Shift, VisualArc. Bueno, vamos a ir pasando por ellos y mostrando también cómo los utilizamos nosotros. Aquí aparece el tema de arquitectura paramétrica e ingeniería paramétrica. Solo mencionar que los arquitectos esto lo vienen realizando hace un poco más de años que los ingenieros. Vienen desarrollando modelos paramétricos porque realmente se pueden generar geometrías espectaculares, pero vamos a ver cómo a partir de la utilización de ciertos plugins como Caramba 3D y ciertas interoperabilidades con programas de cálculo, los ingenieros también podemos sacarle mucho provecho y es algo que las empresas están empezando a hacer y es muy interesante conocerlo. Vamos a ver qué cosas podemos hacer con Grasshopper. Podemos hacer un análisis estructural paramétrico. Esto quiere decir que definimos una geometría paramétrica donde al modificar unos parámetros se modifica la geometría y también se va a modificar la respuesta estructural. El análisis estructural va a ser en tiempo real. Podemos crear configuradores web, interoperar con software de cálculo y software BIM, realizar optimizaciones topológicas. Estas son optimizaciones más allá de la típica optimización seccional que realizan los programas de cálculo, sino de forma. Podemos realizar búsqueda de form finding a partir de la utilización de plugins como Kangaroo y bueno, podemos realizar análisis bioclimático. Un pequeño ejemplo de cómo es la interfaz del programa. Vamos definiendo geometría a partir de componentes. Para definir un punto tendremos que definir las coordenadas X y Z y tendremos distintos componentes, muy parecido a lo que pasa en AutoCAD, para realizar todas las acciones, ¿no? Si queremos realizar una línea tenemos que unir dos puntos.
Ese es el caso más simple. Ahora, si importamos componentes de Caramba 3D, podremos realizar un análisis paramétrico de la estructura donde vemos cómo va modificando el peso según la ubicación de la carga y según la longitud. El algoritmo va eligiendo cuál es el perfil que cumple, entonces va adoptando el perfil en función de la geometría y la ubicación de la carga. Este es el caso más básico. A medida que pase el webinar vamos a ir metiéndonos en cosas más complejas. Otra de las grandes posibilidades que nos da Grasshopper es la interoperabilidad. Eh, como decía, es un software que tiene mucho desarrollo, entonces los principales software, tanto de cálculo como del mundo BIM, se han ocupado de desarrollar sus plugins para conectarse con Grasshopper y poder sacar ventaja de todo esto, de toda esta definición paramétrica, ¿no? En el ejemplo estamos viendo cómo interopera Grasshopper con el software Tecla. Este es un ejemplo que desarrolló una alumna de nuestro curso, Verónica Lamas. La verdad que es un ejemplo muy completo donde se puede ver la potencia del programa y cómo simplifica todo lo que es el modelamiento. Eh, He listado aquí los principales: Idea Estática, Tecla, Constil, Tecla Structural Designer, Revit, Sophistic, SAP, pero digamos que son pocos los software que no interoperan con Grasshopper. Pasando a comentar lo que son las optimizaciones topológicas, algo de lo que había comentado. Esto son algoritmos complejos a los que puede llegar Grasshopper. Es que más allá de optimizar la sección, se puede optimizar un objetivo, por ejemplo, cuál es el menor número de barras que cumple en una pasarela peatonal, o dónde es la peor ubicación de la carga. Optimizar ya sea por criterios económicos, por criterio de altura, de cantos. Bueno, podemos realizar realmente cosas muy complejas en Grasshopper. Pasando a lo que es Optinave, bueno, quizás es el motivo por el que varios de ustedes se inscribieron en el webinar para conocer más de Optinave. Optinave es una herramienta, es un configurador web de diseño y optimización de naves industriales que hemos desarrollado con el equipo de Construsoft. Lo pueden encontrar en optinave.com. Es una herramienta totalmente gratuita que desarrollamos con la ayuda de la gente de Shapediver, de Caramba 3D y Geometry Gym. Shapediver es quien nos da el alojamiento y nos permite convertir ese algoritmo de Grasshopper en una aplicación web. Caramba 3D nos permite calcular en tiempo real la estructura, como estaba mostrando anteriormente, y Geometry Gym lo que nos permite es extraer un IFC de todo eso que vamos generando, ¿no? En tiempo real podemos obtener un archivo IFC. Entonces la herramienta principalmente se utiliza para el prediseño. La idea es que a nosotros un cliente o un potencial cliente nos pregunta: quiero hacer una nave de 20 por 40 en Madrid. Entonces nosotros con un par de clics poder obtener la cantidad de acero total y también una primera geometría, una primera aproximación de lo que va a ser la geometría resultante. Podemos hacer análisis estructural, podemos obtener los esfuerzos, podemos optimizar las secciones. Optinave también cuenta con un generador de cargas de viento incluido, eso lo vamos a revisar en profundidad. Obtenemos un cómputo de los materiales y la utilización de los mismos, y como decía, podemos descargar un archivo, un fichero IFC para continuar el cálculo o el modelamiento en nuestro software BIM, o también podemos descargar un archivo XML para continuar en SAP 2000. Entonces la salida de datos de Optinave son diagramas, diagramas de esfuerzos, de axil, cortante, flectores, cargas de viento. Esto es muy interesante porque siempre es un dolor de cabeza el ponernos a calcular la zonificación, los coeficientes de presión según ubicación. Obtenemos reacciones, obtenemos también un listado con la utilización de los perfiles, obtenemos un cómputo con las longitudes y los pesos de cada uno y un archivo IFC o XML. Como les decía, Optinave es un configurador web. Bien, veamos primero qué es un configurador web, ¿no? Un configurador web, lo que sucede dentro de un configurador web es que todo lo que sucede dentro de Grasshopper, ese algoritmo que nosotros hemos planteado, donde
podemos comenzar desde lo más simple hasta llegar a geometrías muy complejas y con un análisis estructural integrado dentro del entorno paramétrico. Todo eso que sucede dentro de Grasshopper ahora empieza a suceder en la nube gracias a Shapediver. Se conecta con algunos componentes de Shapediver para suceder en el servidor. Entonces, después el equipo de Construsoft desarrolla una página web con los típicos lenguajes de programación HTML, CSS y JavaScript, o directamente mediante un iframe a la página de Shapediver. Entonces, lo que logramos es que el usuario introduzca parámetros en la página web, pueda tener control de todos los parámetros de nuestro modelo y obtenga el resultado en la misma página web. Cada vez que el usuario modifica un parámetro, esto envía una información a el servidor de Shapediver donde está alojado nuestro algoritmo y donde podremos ir modificándolo, actualizándolo también si tenemos algún cambio en el mismo, y el usuario obtiene en tiempo real todos los resultados de geometría y descargables en una página web. Entonces, Optinave es un configurador web que lo que hace es que los parámetros geométricos estén relacionados con el análisis estructural, con el cómputo de materiales y con el modelo 3D en tiempo real. Todo sucediendo directamente desde una página web gratuita. Como decía, el paso final es que el usuario descargue el IFC o el XML para continuar en su software. Queríamos aclarar que Optinave es una herramienta de prediseño, no debe ser utilizada ni estuvo pensada para reemplazar al software de cálculo, sino que es una muy buena manera de empezar, es una muy buena forma de no empezar desde cero al momento de realizar naves industriales. ¿Y cómo funciona Optinave? Bueno, para eso vamos a meternos en lo que es el algoritmo de Optinave. Comentar antes de ingresar a Grasshopper que es un algoritmo que cuenta con 4.367 componentes. Es un algoritmo muy complejo que desarrollamos con todo el equipo de cálculo. Nos esforzamos mucho también por el rendimiento computacional. Es un algoritmo que tiene un tiempo de cálculo de 0,5 segundos cada vez que modificamos un parámetro. La estructura en calcular, en arrojar todos los resultados gráficos y visuales, tiene un tiempo de demora de 0,5 segundos. Luego en el navegador puede tardar un poco más porque tenemos algunos tiempos de envío y recepción de información. Y comentar también que algo muy interesante es que es un fichero, los ficheros de Grasshopper son muy livianos. Es un fichero de 2.8 megabytes. Entonces, nosotros para desarrollar un algoritmo tan complejo, bueno, tuvimos que seguir mucho un orden y lo dividimos de la siguiente manera, ¿no? Tenemos un bloque con los parámetros, que son los que puede modificar el usuario, un bloque donde se genera la geometría. Buscamos que se genere una geometría alámbrica y a partir de puntos para obtener, bueno, la mayor eficiencia en cuanto a tiempos de cálculo. Una parte de análisis estructural y optimización, que lo que hace es a partir de el generador de cargas de viento, un generador de cargas de nieve, casos de carga de viento de presión, succión, succión, presión, 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 distintas combinaciones de carga que hemos considerado, que le voy a comentar cuando entremos a ver Optinave. Realiza un análisis estructural. En caso de ser un análisis sin cartelas, lo realiza directamente. En caso de tener cartelas, realiza 2 iteraciones para uniformizar el perfil resultante de las vigas. Y por último, una parte de visualización del modelo y resultados, donde tenemos todo lo que es las visuales, los mapas de viento, las cotas, las etiquetas de los perfiles. Lo último, como venía mencionando, es la generación de los descargables. Tenemos una parte donde se genera el archivo IFC y una parte donde se genera el XML. Vamos a ingresar ahora a Grasshopper, así entramos en el algoritmo de Optinave y podemos repasar todos estos grupos de componentes. Ingresamos a Rhinoceros y en Grasshopper tenemos nuestro algoritmo. Es un algoritmo que se ha cuidado mucho en cuanto a tiempos de cálculo, si bien tiene muchísimos componentes, como les mencionaba, es un algoritmo que corre súper rápido y en el que hemos aplicado distintas técnicas para mantener el orden, que sea un algoritmo que se pueda mantener en el tiempo y que se pueda modificar con facilidad. Tenemos identificado cada una de las partes y como les decía,
Empezamos con un grupo donde están todos los parámetros que puede modificar el usuario. Tenemos algunos parámetros más que no aparecen acá porque el usuario en esta versión no los puede modificar, pero tenemos la posibilidad de realizar algunas modificaciones más. Un primer grupo de generación de geometría, donde se genera una primer geometría alámbrica de nuestra nave industrial. Después tenemos un grupo de generación de cargas de viento, es el generador de cargas de viento según el código técnico de la edificación que hemos generado. Este generador de cargas de viento nos arroja tanto la zonificación como para paredes y cubierta, como los coeficientes de presión externa y las presiones a aplicar, y demás parámetros intermedios del cálculo. Digamos, esto es algo que vamos a mirar en un momento. Tenemos de la misma forma un generador de cargas de nieve que, dependiendo de la altitud del emplazamiento, busca en el código cuál es la carga de nieve a aplicar sobre la estructura. Luego tenemos cargas de viento y las combinaciones de estas cargas de viento para los distintos casos de carga que hemos considerado, para obtener un diseño que resulte útil para después continuar. Buscamos los casos más desfavorables, son casos de viento en todas las direcciones, longitudinal y transversal, para los casos de presión y los casos de succión y los casos de combinación de presión y succión. Y a partir de eso generamos 5 casos de carga que combinan con los distintos coeficientes de combinación del código, la carga de viento, el peso propio, la carga permanente, la carga de nieve e incluso la carga de mantenimiento, que es una de las opciones que tiene el usuario de definir. Luego pasamos a lo que es el modelo de caramba, es donde a partir de este modelo alámbrico el modelo pasa a ser un modelo estructural que tiene condiciones de apoyo, que tiene restricciones y que tiene secciones transversales. Aquí nosotros podemos agregar más secciones transversales, es algo que nos piden normalmente. Quizás en una nueva versión tengamos algunas secciones transversales más, tenemos como mucho control sobre eso. Y pasando a lo que es la primera iteración, como mencionaba, en los modelos que no tienen cartelas, directamente el modelo se resuelve en la primera iteración. Podemos ver todas las cargas que están aplicadas al modelo y los resultados. En el caso de tener cartelas, necesitamos de una segunda iteración porque se comienza con una altura de cartela que luego se uniformiza con la sección resultante, y la metodología es la misma. Obtenemos, bueno, en este caso aparece en rojo porque es un modelo sin cartelas, pero obtenemos ya la geometría resultante con la optimización, que lo que hace es la típica optimización de secciones transversales. Se empieza a comprobar desde la sección más pequeña y cuando llega a una sección que cumple con la utilización, la deja allí. Luego un grupo de visualización de resultados. En este grupo lo que desarrollamos es que cuando alguna sección transversal no cumple o llega al máximo de perfiles de la biblioteca, arroje un mensaje de error, se ponga en color rojo también la sección. Es algo que seguramente vieron si utilizan Optinave, y algunas consideraciones para el cálculo. El siguiente grupo es el grupo de visualización. Aquí tenemos todo lo que es referente a mapas de nieve, cotas, combinaciones de carga, etiquetas de total de acero, cómputo de materiales. La siguiente parte es todo lo que es el data output, que son los descargables. Para estos descargables tenemos una parte que genera el archivo IFC. A partir de toda la geometría resultante, a partir de los resultados de nuestro cálculo, se genera las condiciones para desarrollar el archivo IFC y que se pueda continuar con este archivo en cualquier software. Y bueno, por último tenemos un bloque de descargas que es el que le permite al usuario ingresar, bueno, su correo y descargar. Todo esto desde Grasshopper, con algunas conexiones a algunos componentes de Shapediver. Aquí vemos en la parte superior de Grasshopper tenemos todos los plugins. Como ven, tengo muchos instalados porque realmente que son todos muy interesantes. Este es el de Shapediver, que nos permite conectar todo nuestro algoritmo de Grasshopper a que pase a estar en la nube. Esto que se ve por acá abajo es un desarrollo de mi compañero David, que la verdad que ha trabajado mucho en esto, que permite la conexión con SAP 2000 a partir de un fichero XML. De la misma manera se podría hacer para cualquier software que admita un XML. Lo que hizo él es crear las condiciones para que nuestra geometría se traduzca en un archivo de SAP 2000.
Vamos a volver ahora un momento a la presentación de PowerPoint para mostrarles lo referido al generador de cargas de viento. Como comentaba, es un generador de cargas de viento que se desarrolló para España principalmente. Es extrapolable a otros países porque, bueno, como dijimos, la idea es obtener un prediseño y unas primeras cargas. Entonces, por más que las normativas difieran, no vamos a obtener resultados tan distintos como para que no nos sirva. Incluso ya con la definición de la geometría uno ahorra mucho tiempo, y luego en el software de cálculo, el software BIM, es muy fácil cambiar la sección transversal y volver a verificar, ¿no? El generador de cargas de viento se basa en la geometría, en la ubicación geográfica y en la categoría del terreno. Y lo que intenta es obtener, o lo que obtiene, es una presión de viento aplicada a la superficie. Esta presión de viento es dependiente de la presión dinámica, del coeficiente de exposición y del coeficiente de presión. A su vez, esta presión dinámica depende de la velocidad de viento y la densidad del aire. El coeficiente de exposición depende de la categoría del terreno, y el coeficiente de presión de la geometría y del caso de viento que estemos considerando: presión-succión, succión-presión. El procedimiento clásico sería buscar en el mapa la velocidad de viento correspondiente a nuestra zona, luego obtener el coeficiente de exposición a partir de las siguientes tablas y las siguientes ecuaciones. Después tendríamos que realizar la zonificación dependiente de nuestra geometría de la nave. Tenemos una zonificación para cubierta y una zonificación para paredes, que depende también de la orientación del viento, si el viento está dando de una cara o de otra. Y por último, a partir del ángulo de nuestra cubierta y también de la tipología de cubierta, si es dos aguas, un agua plana, tendríamos que buscar en la siguiente tabla nuestro coeficiente de presión externa. Este coeficiente de presión se combinaría con el coeficiente de presión interna que consideremos, y a partir de esto, bueno, ya podríamos obtener, multiplicando, nuestra presión de viento aplicada a nuestros elementos de la estructura. Como decía, lo último sería considerar, tendríamos varios casos, porque tenemos casos de presión-succión, presión-presión, succión-succión, para las distintas orientaciones. Entonces, son muchos casos de carga y son muchas cuentas, digamos, manuales que tiene que realizar uno para obtener la carga de viento, por lo que resulta muy interesante el generador de cargas de viento que vamos a ver en el algoritmo. Como decía, es este pequeño bloque. En Grasshopper se pueden desarrollar algoritmos que luego ingresan en un solo componente, ¿no? Este es nuestro generador de cargas de viento. Si ingreso, vamos a ver que en sí es otro algoritmo con muchos componentes también, en el que lo que hace es lo que describí recién. Digamos, primero identifica qué tipo de cubierta se trata, lo hace automáticamente. El algoritmo puede reconocer si estamos ante una cubierta plana de un agua o dos aguas. Luego genera la zonificación, todo alámbrico y mediante puntos y líneas para mantener el rendimiento computacional del que estábamos hablando. Después tiene todas las tablas, estas que vimos cargadas de coeficiente de presión externa, las tiene cargadas acá, son totalmente modificables. Entonces lo que hace es interpolar a partir del ángulo que calcula y de la tipología de cubierta, interpola entre esos valores obteniendo una lista de coeficientes de presión externa a aplicar. Por último, el último paso es calcular el coeficiente de presión aplicar, que lo hace a partir de la velocidad que obtiene y el coeficiente de exposición, que también es dependiente, digamos, de parámetros de la geometría. Entonces, como resultado, lo que obtenemos son toda la zonificación geométrica. Vamos a verlo. La zonificación geométrica de las cargas de viento aplicadas sobre nuestra estructura. Esto lo vamos a ver en Optinave ahora en un momento, que quizás tenemos una visualización un poco más cómoda, pero bueno, podemos cambiar la dirección incidente del viento y automáticamente se actualiza la zonificación de viento y los coeficientes
a aplicar en cada zona. Regresemos a la presentación para continuar con los interrogantes que hemos planteado. El siguiente es cómo uso Optinave. Directamente vamos a entrar a Optinave. Podemos entrar en optinave.com. La aplicación carga y lo que nos vamos a encontrar son adelantándoles un poco, son 3 paneles: un panel izquierdo donde tenemos el control de los parámetros, un panel central donde tenemos el visualizador y un panel derecho donde tenemos todos los resultados. ¿Cuál es la manera de utilizar la aplicación también? Y como yo suelo utilizarla, ¿no? Primero, me gusta tener oculto el panel derecho para tener una mayor visual. Encontramos botones, además del panel izquierdo, que ahora lo voy a revisar en detalle. Encontramos un botón de calcular. Siempre es recomendable apretarlo a lo último, digamos, una vez que tenemos todo definido, si no nuestro modelo va a tener que estar calculando cada vez que modificamos un parámetro y puede llevar un tiempo más, aunque es súper rápido. Quizás es mejor. Tenemos un botón para mostrar la deformación, que no se va a activar hasta que no tengamos hecho nuestro cálculo. Y tenemos un botón para activar o desactivar las cotas. Además, en este pequeño botón podemos ver información sobre las cargas que está considerando, las combinaciones que está considerando y algunas consideraciones, como por ejemplo que el total de acero que está figurando considera columnas, vigas, cartelas, columnas hastiales y vigas hastiales. Eso quiere decir que no está considerando las correas para el peso total que arroja como resultado. Entonces, lo que nos encontramos primero es la posibilidad de cambiar de idioma la aplicación. Definimos el tipo de cubierta. Puede ser una cubierta a un agua o a 2 aguas, a cualquiera de las opciones que seleccionemos. Si luego en la altura de cubierta ponemos 0, será una cubierta plana. La luz de la nave, la longitud de la nave, la altura de la cubierta. La altura de la cubierta sería la altura a partir de la altura máxima de la columna, la altura hasta la cumbrera. La cantidad de pórticos de nuestra nave, si aquí modificamos, si ponemos por ejemplo 8, vamos a ver cómo se actualiza la estructura. Las diagonales en la columna, podríamos poner solo una. Y las diagonales en la viga, que también va a definir el caso, las correas, que como estaba mencionando no se calculan, solamente sirven para transportar las cargas a nuestra estructura principal. Nos da una opción de definir columnas hastiales o no. Como vemos, en este caso las teníamos definidas, ahora no las vamos a definir. Nos da también la opción de cambiar la resistencia del acero que vamos a utilizar. Vamos a dejar esta que está acá. Y como mencionaba, cuando revisamos el algoritmo, tenemos distintas opciones para la sección transversal que va a utilizar nuestro optimizador, de qué biblioteca va a buscar el perfil óptimo, ¿no? Tenemos IPE, tenemos la serie EHA y EHB. Y un botón muy interesante que es el de incluir cartelas o no. En este caso las está incluyendo. Si lo apagamos, vamos a apagarlo, así vemos después también algún ejemplo de cómo nos benefician las cartelas en este tipo de estructura. Y a la izquierda de nuestra nave vemos un mapa en el que están las zonas de viento y las zonas de nieve. El siguiente menú es el de la definición de cargas de viento, donde vamos a tener que definir la categoría del terreno. Vamos a poner, por ejemplo, el borde del mar. La región geográfica, por ejemplo, si ponemos una región C, vamos a ver cómo se actualiza el mapa. Y considerar la presión interna o no, que de seleccionarlo, seleccionamos considerar presión interna, podremos poner nosotros mismos la presión interna. Es un algoritmo que fue desarrollado para naves de la tipología cerrada, no con huecos ni parcialmente abierta, pero bueno, a partir de esta definición paramétrica del coeficiente de presión interna podemos jugar un poco con eso. El siguiente menú es el de la carga de nieve. Podemos elegir considerarla o no. La altitud del emplazamiento. La zona del mapa, lo mismo que el mapa de carga de viento. Al modificar la zona se modifica en el mapa y también los coeficientes y tablas a los que hace referencia. El coeficiente de exposición, la situación de proyecto. Y también podemos elegir, en caso de que sea de nuestro interés, definir la carga manualmente, no a partir de estos parámetros según la norma, sino manualmente, que esto puede ser de utilidad para otros países,
para definir carga para otros países que no sea la norma española. Entonces deberíamos seleccionar acá. Entonces aquí se estaría aplicando sobre la estructura una carga de 2 kN sobre metro cuadrado. Y si la llevamos a cero, bueno, sería lo mismo que desactivar directamente esta opción. Acá arriba van saliendo mensajes que nos van actualizando sobre las modificaciones que vamos haciendo. Luego tenemos una pestaña muy interesante de cálculo estructural, donde podemos definir todas las definiciones estructurales de nuestro modelo, ¿no? Como si las columnas están empotradas o no. Si ponemos que no, esto cambiará a una bolita que representa una articulación. Lo mismo para las columnas astiales. En caso de tener columnas astiales podríamos tenerlas empotradas y a las otras no. Esta opción es muy interesante, la de diferenciar pórtico astial. Lo que hace es que, claro, en algunos casos cuando nosotros vamos a agregar las columnas astiales, en el caso que tenemos nuestras columnas astiales, el primer pórtico tendría mucho más, la primera viga, ¿no? Tendría muchos más puntos de apoyo, por lo que sería interesante que no sea igual la sección transversal a la hora de optimizar las secciones, que no sea igual al resto de los pórticos, sino que sea otra sección. Entonces lo dejamos en sí. Aquí podemos definir, si en caso de que hemos definido cartelas, lo que podremos definir son las dimensiones de la misma, la longitud de la cartela. Esto, por ejemplo, vamos a poner 3 metros. Vemos cómo se actualiza. Y el canto final de la cartela, que sería esta longitud de acá, vamos a poner 1,20 m. Luego tenemos tres opciones más de cálculo, que son considerar la carga de mantenimiento. Esto aplica una carga uniformemente distribuida en toda la cubierta de 0,4 kN sobre metro cuadrado, lo que dice la norma. Y otra opción es considerar el límite de la deformación. En caso de naves industriales de mucha luz, esto va a modificar, si lo consideramos, va a modificar quizás el perfil que termina resultando de nuestra optimización. Por último tenemos una opción de agregar carga permanente, si querríamos agregar una carga adicional que no está dentro de estas consideradas acá. Podríamos agregar acá solamente poniendo el número, vamos a poner un 1. Estamos agregando 1 kN sobre metro cuadrado. Y por ejemplo, si vamos a sacar la carga de nieve, porque quizás es mucho para este diseño. Por último, la última pestaña que tenemos es la pestaña de visualización. Acá tenemos todo lo que es la visualización tanto de resultados como del generador de cargas de viento. A medida que nosotros vamos ingresando los datos, ya una vez que ingresamos todos los datos de categoría de terreno y velocidad, y una vez que ingresamos nuestros datos geométricos, podemos ver, a partir de activar zonas de viento, podemos ver las zonas de viento que está arrojando nuestro generador de cargas de viento. Estos números que se ven acá, 1,62, 1,39, están relacionados con esta etiqueta de viento, que tenemos distintas posibilidades. Por ejemplo, la etiqueta de zona nos va a decir qué zona es cada una. La zona A, B, C, bueno, F, G, tenemos todas las zonas. Y al modificar la etiqueta, cambia, por ejemplo, si queremos ver las áreas, queremos ver cuánto área tiene esta zona F, podremos verlo fácilmente. Las presiones netas que se aplican en kilonewton sobre metro cuadrado y el coeficiente de presión externa que está considerando para cada una, si querríamos revisar para contrastar con el código, el coeficiente de presión externa que está considerando. Luego tenemos una opción de modificar la dirección de viento. Esto no va a modificar la dirección de viento que está considerando para el cálculo y para la optimización de perfiles, porque eso ya está definido, ya considera las más desfavorables automáticamente Optinave, sino que es para visualizar las cargas y la zonificación de viento para las distintas orientaciones de viento, direcciones de incidencia de viento, ¿no? Acá tenemos un perfil graduado donde vemos qué significa cada color. Quizás nos es útil. Y bueno, como decía, esto se modifica automáticamente al modificar. Nosotros, si modificamos ahora la luz de la nave, o quizás modificar directamente el tipo de cubierta que estamos. Vamos a poner una cubierta a un agua.
y vamos a esperar y automáticamente el algoritmo nos da nuestra zonificación de carga de viento. Lo mismo si modificamos ahora la categoría de terreno, vamos a poner una zona rural y vamos a ver, claro, porque el coeficiente de presión externa es el mismo, pero la presión neta aplicada va a ser distinta según la categoría de terreno que vamos a poner. Como vemos, bueno, borde de mar claramente es más desfavorable. Lo mismo si cambiamos la velocidad de viento ahora, o lo mismo si eh, activaríamos o desactivaríamos el coeficiente de presión interna, que lo que va a hacer es restarse o sumarse con la interna. Si lo desactivamos, vamos a ver que la presión neta aplicada es otra. Además, y para este caso es más interesante la cubierta a dos aguas, además tenemos un botón de caso de carga que nos permite seleccionar succión-presión, presión-succión, presión-presión, todas las combinaciones de carga, y automáticamente nos va a modificar entonces la presión neta que estamos aplicando en la zona. Vemos que se pone todo esto en verde porque ahora son presiones las que tenemos sobre esta cara. Sobre esta tenemos 0, es lo que nos dice el código. Y bueno, hasta acá sería con las zonas de viento, ¿no? Si desactivamos esto, vamos a volver a ver nuestra estructura que hemos definido anteriormente. Y nos quedan acá entonces algunos botones que utilizaremos ahora, que son para una vez que realizamos el cálculo. Vamos a cambiar un poco la tipología de nuestra estructura. Vamos a poner una cubierta quizás a dos aguas con una luz de 20 metros. Así también vemos cómo se actualiza automáticamente la geometría. Si desactivamos las zonas de viento, veremos la geometría actualizarse. Una altura de cubierta de 2 metros, me parece que está bien. Cantidad de pórticos 10, podríamos dejarlo así. Diagonales en vigas vamos a poner 3. La calidad de acero me parece que está bien así. Es una nave que podría ser totalmente factible. Entonces, si le damos a calcular, lo que vamos a obtener es el peso total de acero debajo de la estructura, 45.29 toneladas. Y debajo tenemos los perfiles que resultan de la optimización, vigas IP600 y columnas IP600. Y tenemos las columnas axiales con otra columna porque hemos seleccionado la opción de diferenciarla. Pero vemos que estos perfiles nos aparecen en color rojo y esto está relacionado con esta utilización mayor al 100%. Acá en la izquierda tenemos un mensaje de error porque, claro, como el perfil máximo de la biblioteca utilizada es el IP600, no llegamos a cubrirlo, estamos realmente muy cerca, entonces quizás agregando un pórtico más solucionaríamos el problema. Vamos a verificarlo. Una vez que nosotros presionamos calcular, igualmente podemos seguir modificando los parámetros y se va modificando el cálculo automáticamente. Ahora estamos en 49 toneladas y estamos en una utilización del 99%, estamos muy al borde. Acá tenemos unas pequeñas etiquetas que nos indican qué perfil es cada uno, ¿no? Las vigas son IP600, las columnas también, y las columnas axiales son IP360. Vamos a ir a nuestros botones de diagramas de esfuerzo y de reacciones. Empezando por el diagrama de esfuerzos, por ejemplo, podemos ver el diagrama de flectores. Esto es muy interesante para ir viéndolo. Ahora lo estamos viendo para el caso de viento transversal y nieve dominante, digamos, sería para el viento en este sentido, aunque podríamos verlo para la envolvente de todos los casos, el diagrama. Ahí está cargando, ahí lo tenemos con los valores, y también podríamos ver, bueno, el diagrama de axil, diagrama de cortante, si resulta de nuestro interés, quizás para tener una idea de lo que está dando. También muy interesante, vamos a apagarlo, son las reacciones. Vamos a ver las reacciones en Z, por ejemplo, de nuestra estructura. Podemos ir revisando una a una las reacciones. Y también tenemos la opción de verla deformada. Vamos a apagar las reacciones y vamos a ver la deformada de la estructura con este botón de deformación.
recién la tenía activada. Bueno, ahí vemos cómo se mueve, ¿no? La deformada sí que está relacionada con el caso de carga que estamos considerando. Queremos ver por ejemplo, para el viento longitudinal, como es la deformada. Es una deformada amplificada, pero quizás para este caso que acabo de desarrollar no llega a verse. Vamos a poner una luz totalmente exagerada como para que se vean bien las deformaciones. Y cómo se actualiza automáticamente todo el cálculo, cómo nos marca dónde tenemos los errores. Por ejemplo, en este caso que tenemos problemas con la unión, debe estar ahí en la unión viga-columna. Sería interesante el incluir cartelas. Si incluimos cartelas en esta lista de materiales que nos indica acá, aparecerán las cartelas también. Y ahora vemos que lo único que falla son las columnas, que están en una utilización de 125%. Llegan a cubrir eh, con la biblioteca de perfiles. Entonces podríamos agregar algunos pórticos más como para cubrir este caso. En esta versión de Optinave no podemos agregar columnas intermedias, que también sería bueno otra opción que se me viene a la mente ahora. Pero bueno, tendríamos nuestra estructura calculada y optimizada con la cantidad de acero. Entonces ahora si modificamos, por ejemplo, la ubicación de la estructura, pasaría a estar en una zona C. Vemos como de 96.12 se nos va a ver, 106 toneladas. Bueno, como cambia según la carga de viento también para estas naves industriales tan grandes, cómo empieza a influir. Abriendo el panel de la derecha, nos encontramos con el cómputo de materiales. Es este mismo que está acá abajo con la utilización, pero en este caso podemos ver las secciones, la longitud de cada una y el peso. Esto podemos copiarlo y quizás tenerlo para un presupuesto rápido. En esta pestaña podemos seguir viendo todos los parámetros de viento, la velocidad que hemos considerado, la presión interna y distintos parámetros intermedios del cálculo. Y por último, una pestaña de descargables, como decía, podemos ir ocultando esta si queremos. Una pestaña de descargable donde podremos descargar un archivo XML para continuar el cálculo en SAP. Entonces en SAP arrancaríamos ya con esta geometría definida, con todas estas secciones adoptadas. No empezaríamos de cero. Y lo mismo para descargar un IFC. Lo que tenemos que hacer es enviarnos por correo electrónico lo que nos va a llegar al completar acá nuestros datos. Es un archivo IFC con todas las secciones. Entonces podremos continuar nuestro modelamiento en un software BIM. Por ejemplo, podríamos continuar en Tecla a partir de ya este prediseño que hemos realizado. Vamos a volver entonces a la presentación de PowerPoint para ver unas últimas interrogantes que he planteado. Este próximo interrogante que planteé es Optinave como herramienta educativa y lo pienso como más allá de enseñar en el ámbito universitario, sino dentro de la empresa o para uno mismo hacer comparaciones y aprender. Podría utilizar herramientas paramétricas, en este caso Optinave, podría ser cualquier otra que uno desarrolle, para, para aprender sobre cómo influyen los distintos parámetros en la respuesta estructural de la misma. En este caso analicé para dos casos de viento, uno con 29 metros segundo de velocidad y otro con 26, cómo cambia el peso de la nave a partir de la luz. El algoritmo va buscando el peso óptimo y va graficándolo automáticamente como se ve en pantalla, y como resultado la conclusión que saqué es que a partir de los 35 metros de luz, bueno, como era de esperar también, ¿no? La carga de viento empieza a modificar mucho el peso total de la estructura. Este tipo de análisis se puede hacer con distintos parámetros, por ejemplo, para verificar la diferencia según la condición de apoyo, verificar también según la inclusión o no de cartelas. Se hace el mismo análisis, se pone a correr Optinave y el algoritmo mismo frena, digamos, deja de graficar al momento en que ya la utilización llegó a más del 100%. Y algunas conclusiones que se sacan es que, por ejemplo, en el primer gráfico podemos ver cómo la opción articulada tiene un mayor peso como era de esperar, y como en el segundo gráfico las líneas van casi iguales con cartelas y sin cartelas, digamos, no tenemos una gran diferencia de peso. Sí que podemos lograr luces mayores con cartelas a partir de los 35 metros, y para ese caso ficticio de cargas que supuse,
se puede ver cómo a partir de esa luz con cartelas podremos cubrirlo y sin cartelas no podremos cubrirlo, concluyendo de que la inclusión de cartelas nos sirve a fin de aumentar la luz, pero no nos sería útil en caso de querer reducir la sección transversal de las vigas. La siguiente consulta que recibo muy a menudo es si Construsoft hace configuradores web personalizados, así como Optinave, otros configuradores web, y sí, la respuesta es que sí. Nos dedicamos a hacer configuradores web a empresas y a interesados, y a mejorar los flujos de trabajo también, no solamente configuradores web. En algunos casos clientes requieren algoritmos en Grasshopper para interoperar con Tecla o con distintos programas, y nosotros, bueno, tenemos un equipo bastante completo en ese aspecto, en el que podemos desarrollar algunas cosas que mejoran el flujo de trabajo. En cuanto a configuradores web, un caso es Star Module. Es una empresa que se dedica a edificaciones pequeñas, que lo que tenía era una página web donde el usuario se encontraba con un Excel que completaba, ingresaba los parámetros, los materiales y los costos, y a partir de esto ellos dibujaban en AutoCAD toda la estructura y le enviaban al cliente su presupuesto. Lo que sucedía era que si tenían un cambio en los parámetros, realmente todo lo que habían hecho, como pasa muchas veces, lo tenían que hacer de vuelta. Entonces acudieron a nosotros para ver si podíamos desarrollarle un configurador web que tenga esas mismas consideraciones que tenía su Excel de cálculo. Este es un configurador de web que no incluye Caramba 3D, no tiene un calculador porque ellos ya tenían sus normas de cálculo, pero sí que simplifica mucho todo lo que es la documentación, la generación de información. Como vemos en el modelo, tenemos distintas tablas, el usuario ingresa y va generando su estructura y puede obtener un presupuesto. Ellos lo pueden utilizar internamente en la empresa, entonces a partir de los parámetros obtienen también lo que es la información de contacto del cliente, que ya ve esta estructura en su navegador. Como resultado también, en su versión administrador obtienen los planos en DXF y un PDF que, bueno, puedo mostrar ahora, que les simplifica mucho el trabajo porque ya tienen todo el presupuesto armado para el cliente a partir de los parámetros que ingresó. Un cambio de parámetros ahora en la empresa de ellos no implica un dolor de cabeza, sino que automáticamente todo el sistema se actualiza. La otra pregunta y la última que he planteado es dónde aprender todo esto. Nosotros tenemos un curso de parametrización del cálculo de estructuras y modelos BIM, en el que repasamos lo que es Grasshopper, iniciando de cero y terminando con un nivel avanzado, pasando por distintos plugins. Mostramos interoperabilidad con distintos software de cálculo y software BIM, realizamos optimizaciones topológicas, bueno, algunas cosas que no entraron en esta presentación. Y una cosa muy importante también es que entregamos un certificado al finalizar el curso. Y hoy en día la verdad que es un tema que se viene mucho, este de la parametrización. Hay muchas búsquedas laborales referidas a este tema, por lo que los invito a apuntarse al curso, que realmente es muy completo, y se puede empezar tranquilamente de cero, llegando a un buen nivel. Les agradezco su atención. Pueden contactarme por LinkedIn o al correo de soporte de cálculo, y quedamos ahora, bueno, abiertos a las preguntas que tengan. Muchas gracias.